Crecimiento y desarrollo siempre tuvieron un precio, pero quizás también unos límites. Poner en marcha una ciudad supone cada día un esfuerzo energético difícil de mantener. Energías convencionales y renovables parecen condenadas a entenderse con la nuclear, que reclama con insistencia un mayor trozo del pastel energético. El aumento de las tarifas eléctricas y la lucha contra el cambio climático juegan a favor de las nucleares, que arrastran en su contra un rechazo social alentado por la seguridad, el almacenamiento de residuos y el impacto de accidentes como Chernóbil. El accidente de Chernóbil hoy en día es francamente improbable, pero esa probabilidad no es distinta de cero. Es decir, aunque sea muy difícil, podría ocurrir y si ocurriera, pues estaríamos ante unas consecuencias catastróficas. En que sea el accidente improbable, ha operado fuertemente las medidas de seguridad tomadas, y a lo que estamos asistiendo ahora es a un relajo en esas medidas de seguridad. Es lo que nosotros denunciamos. La seguridad de las centrales está basada en el sistema de defensa en profundidad de la seguridad. Por un lado están los elementos combustible, que van dentro de unos tubos que son altamente resistentes. Luego tenemos los sistemas de primario, que además tienen sus mitigaciones, sus actuaciones automáticas y son robustos y sísmicos. Y luego tenemos el edificio de la contención, que el edificio de contención, en caso de que todo lo anterior fallara, se quedarían todos los elementos de fisión, se quedarían dentro de ese edificio y no provocarían ningún daño al público. La energía nuclear es, según todas las encuestas, la menos preferida por los españoles. A este rechazo contribuye también el hermetismo de las centrales, que tras el 11S se han hecho más inaccesibles. Esta es la central Vandellós 2, en Tarragona, la única que de forma restringida nos ha permitido grabar unas imágenes de su interior y de la sala de generadores. Aquí están los colectores de vapor y las turbinas que producen la electricidad. Todo el proceso se vigila desde una sala de control idéntica a este simulador, que sirve para la formación de futuros operarios. Aquí, en esta lámina, podemos ver el parámetro más importante, que sería la temperatura del núcleo, que siempre trabaja a un máximo de 307 grados. Vemos también las tres bombas principales de los tres lazos que refrigeran al reactor. Vandellós 2 comenzó a funcionar hace 20 años. Es una de las más recientes de las 8 que hay en funcionamiento. Una central como esta produce al año el 25% de la electricidad que consume una comunidad como Madrid. En total, los reactores que hay repartidos por España aportan el 18% de la electricidad que consumimos. Pero el sector quiere aumentar la producción y llegar al 2030 con 7 centrales más. Las centrales nucleares son necesarias porque son una fuente de suministro segura, con fiabilidad de suministro, no hay emisiones de CO2 y además tienen unos costes de producción muy baratos, con lo cual si en un país se quiere hacer una optimización del suministro de energía, pues las centrales nucleares son uno de los elementos que desde luego hay que contar con ellos. En teoría, los reactores de nueva generación incorporan unos mecanismos de seguridad muy superiores a los de las viejas centrales y dividen por 100 los riesgos. Sin embargo, el escape de partículas radiactivas que se produjo en la central de Ascó en noviembre del pasado año y que no se ha conocido hasta 5 meses más tarde, ha reavivado el debate sobre la seguridad. Estamos viendo probablemente la punta del iceberg de todo lo que ocurre, de una violación sistemática, especialmente en los procesos de recarga, donde se ha reducido muchísimo la plantilla de trabajadores y todo se hace muy deprisa y con pocas garantías. El 95% de esas partículas ha sido en el centro de producción, simplemente, ¿no? Entonces se han hecho pues, aproximadamente unas 1.800 personas, han pasado unos controles dosimétricos a través de un contador radiológico corporal, y entonces pues evidentemente no ha habido ninguna persona que haya incorporado en su organismo ninguna partícula. Esta es la escala de sucesos nucleares acordada en la Agencia para la Energía Nuclear de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad Nuclear ha calificado el incidente de Ascó como un nivel 2 en una escala de 7 y ha abierto expediente a la central por inadecuado control del material y por dar información incompleta y deficiente. Este organismo, que depende del Parlamento, se crea en 1980 para proteger a la población, hacer frente a emergencias y vigilar la seguridad de las centrales, donde tiene destinados inspectores de forma permanente.
sea, si vemos que está ocurriendo un problema que puede acabar teniendo consecuencias de liberación de radiactividad al exterior, hay que empezar a preparar a la población. Entonces tenemos otro grupo que se encarga de hacer todos esos análisis radiológicos y ahí preparar las medidas de protección que haya que tomar. O sea, desde protección de las personas, confinamiento de las personas dentro de las casas o control de acceso, que sería la primera medida que se toma a la zona, o incluso, en el caso más limitante, evacuación de la población. Estas personas pertenecen al centro médico designado por el Ministerio de Sanidad para atender a los posibles afectados en accidentes nucleares. Nosotros, de procedentes de centrales nucleares, solo hemos tenido 2 casos de leves contaminaciones con herida superficial. Y eso se trata directamente con unos, digamos, lavados con sustancias especiales frente a ese contaminante y una reconstrucción de lo que es el injerto, piel, etcétera. Con lo cual son casos que consideramos casos leves. Tras una apariencia de laboratorio, hay un búnker protegido por paredes de 1 metro de hormigón y una cámara de aislamiento idéntica a la de cualquier edificio expuesto a la radiación. Durante el accidente de Chernóbil, este centro atendió a 130 personas que estaban en los alrededores cuando se produjo la tragedia y pidieron ser examinados. Lo que nos ha enseñado Chernóbil fundamentalmente fue, aparte de las grandes ventajas de la actuación profiláctica con yodo para evitar que el yodo radioactivo se fije en el tiroides, es la enorme importancia de la formación continua de la información de los trabajadores. Y que cada uno de los que trabajamos con el mundo de las radiaciones tenemos que ser conscientes del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Para eso existe una ciencia, que ya es una ciencia y un arte, que es la protección radiológica. Y a mí me gustaría dejar al final la constancia de que yo, que soy un enamorado de las radiaciones ionizantes, que las conozco a fondo y que las uso todos los días, vivo muy tranquilo porque aunque las radiaciones no se ven, las podemos medir. En el mundo hay 5 grandes fabricantes de componentes nucleares. Uno de ellos es español y de capital público, aunque dedica el 90% de su actividad al mercado exterior. EMSA se crea en 1974 con motivo del plan nuclear que preveía construir 20 plantas en toda España y que luego quedó paralizado. Aquí se fabrican los principales equipos de las centrales, como el reactor, generadores de vapor o contenedores, y han salido componentes para las centrales de Trillo y Vandellós. Estamos viendo 5 generadores que son los componentes fundamentales del circuito primario de una central nuclear. En los generadores la función fundamental es producir vapor que va a mover la turbina para que posteriormente la turbina produzca la electricidad. El combustible gastado, es decir, los residuos que genera el tratamiento del uranio, son uno de los mayores problemas que acusa la energía nuclear. Los fabricantes subrayan que estos contenedores están hechos con materiales capaces de soportar el impacto de un misil o la exposición al fuego durante varias horas. Esto es un contenedor de doble propósito, quiere decir que sirve para almacenamiento y para transporte de combustible gastado, en este caso para la central nuclear de Trillo. Está en proceso de fabricación, esta es la parte interna, después seguiría añadiéndole más piezas, pero una vez terminado, sirve para almacenar 21 elementos de combustible. Cuando el elemento de combustible se ha enfriado suficientemente en la piscina, se carga en el contenedor y luego se puede almacenar en el exterior. Los residuos de baja actividad se almacenan en el depósito del Cabril, en Córdoba, pero los de alta actividad permanecen en las centrales y algunas de ellas pronto estarán al límite de su capacidad. El Ministerio de Industria busca emplazamiento para un gran almacén temporal con capacidad para 6.700 toneladas de residuos, mientras la industria confía en poder reutilizarlos. Y se están desarrollando tecnologías nuevas para que esos combustibles que ha sacado de las centrales de este tipo que nosotros estamos operando, que son reactores de agua ligera, puedan realmente reaprovecharse y que eso pues en realidad deje de ser un residuo y se convierta en una fuente de energía adicional, con lo cual pues se reduzca el volumen, se reduzca la necesidad de tiempo de almacenamiento y eso es donde se está investigando. Hay que abandonar cuanto antes la energía nuclear para evitar la generación de más residuos, la posibilidad de que hubiera un accidente nuclear y además porque las centrales nucleares son el antagonista de las energías renovables, es el verdadero obstáculo para que se pueda implantar a gran escala las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Xavier García acaba de construir una casa que se autoabastecerá con placas solares. Es ingeniero aeronáutico y coordinador de un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas que revela el potencial de las energías renovables.
un recurso que aporta actualmente el 21% de la electricidad que consumimos y que, según este informe, podría cubrir con creces el total de la demanda. Si a nivel de una vivienda aislada, por ejemplo esta o cualquier otra, un instalador de energías renovables, en un sistema complicado energéticamente, es capaz de plantearse cubrir el 100% de la demanda, a nivel peninsular es muchísimo más fácil hacer eso que a nivel de una casa aislada, ¿no? Entonces, poder por recurso puedes, por tecnología puedes, problemas de garantía de suministro y de gestión de la generación no hay ninguno técnicamente irresoluble, y el tema de costes también es favorable. Entonces, el que quieras apostar a forzar un porcentaje de otra tecnología será por otro motivo, pero no porque no tengas capacidad de cubrirlo con tecnologías renovables. ¿Puede provocar un transitorio peligroso? Estos alumnos que asisten a formación serán los futuros operadores de sala de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, que ha pedido permiso para seguir en activo durante otros 10 años. El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que dictaminar dentro de poco si la central más antigua de España está en condiciones de seguir funcionando más allá de los 40 años. Es una tendencia internacional el que centrales nucleares que operan bien, siempre con la premisa de la fiabilidad y la seguridad, puedan seguir operando. Y eso no es incompatible con poder planificar y poder construir nuevas centrales nucleares, porque la demanda eléctrica no va a menguar. Con el debate nuclear abierto en Europa, Garoña será un test para el modelo energético español. El gobierno socialista lleva en su programa el cierre progresivo de las centrales, pero la Unión Europea está dividida. Países muy cercanos como Francia, Reino Unido y muy recientemente Italia han tomado el tren de las nucleares. Podría ser el pistoletazo de salida para una nueva era de energía nuclear en Europa, que seguirá teniendo su mayor competidor en la energía renovable. El parque nuclear que hay ahora, el camino sería irlo cerrando poco a poco de forma gradual para que puedan ir entrando las otras tecnologías renovables a cubrir esa parte de la demanda, y no habría ningún hueco de demanda por cubrir. Es necesario que nosotros efectivamente el bienestar nos lo cuestionemos, en el sentido de que seamos conscientes que hay que hacer ahorro energético, pero estamos hablando de cosas tan importantes como esa de un país en crecimiento, de un país con seguridad, de un país con no tanta dependencia, temas muy serios nacionales los cuales hay que analizar a la hora de decidir el mix energético. En España funciona actualmente una central nuclear en Zorita de los Canes. Mucho ha llovido desde que la central de Zorita inició la era nuclear en España. Eran tiempos prometedores para el sector que se acabaron con la moratoria del 84 debido a la falta de rentabilidad y a las protestas sociales. 2 décadas más tarde, el sector quiere reactivarse. Pero muchos admiten que ese momento no llegará hasta que la industria se gane, a base de transparencia, el apoyo social, además del político.